eh, eh, le daba muchas gracias al Señor por haberles mostrado a las hermanas de Alta Italia eh, el poder considerar el Salmo 119. Yo creo que todas lo hemos leído muchas veces, pero tratarlo de la manera que lo estamos tratando a partir del versículo 1 ha sido tan bendecida para nosotros porque estamos tratándolo con tranquilidad, delicadeza y conscientemente. Entonces, eso es de mucha bendición para nosotros. Así que le daba gracias al Señor cuando preparaba el tema porque ustedes realmente tuvieron de su parte esa luz para poder aprenderlo, para poder transmitirlo también a las otras y bendecirme a mí también en el sentido de darme una participación del Salmo que me ayudó mucho. Este Salmo 119 también se le llama un salmo de amor por la ley de Dios, ¿cierto? Y no solo es característico por el hecho de estar sistemáticamente hecho en el sentido de acróstico y en el sentido de que cada verso tiene una palabra del alfabeto hebreo, y bien eso llama ya la atención, pero no solamente es eso lo que llama la atención, sino el tema que tiene el Salmo 119. El Salmo total habla sobre la palabra de Dios, pero sobre el amor del salmista sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se preguntan algunos escritores? ¿Cómo se puede hacer un poema sobre la ley? ¿Cómo se puede uno enamorar de la ley? Entonces, que son reglas que la gente las acepta, a regañadientes a veces, pero las acepta porque son las normas de vida. Pero hacerle un poema de amor, eso ya como que llama la atención, ¿cierto? Entonces, la palabra que nosotros traducimos ley aquí en el Salmo 119 no significa meramente reglas, sino que expresa las instrucciones que Dios le dio al salmista. Y entonces, no solamente le dio instrucciones, sino que el salmista tenía tantas incertidumbres en su vida como las tenemos nosotros. Tenía miedos, tenía enemigos, tenía dolores, eh, pero también la palabra de Dios le enseñó a cómo enfrentar esos miedos, esos temores y todo lo que se venía en su vida. Le dio esa forma de vivir, ¿no? Entonces, para el salmista, por lo que dice a lo largo del Salmo 119, no es una obligación ni es esclavitud obedecer esa ley, sino más bien es una libertad, es una tranquilidad para él. Y le escribe este poema de amor. Lo que llama también la atención de este Salmo 119 es que no fue escrito en una isla paradisíaca, ni fue escrito en un castillo, en una torre, donde el escritor estaba muy tranquilo haciendo las cosas allí, sino que tenía tiempo para meditar y demás, sino que fue escrito, dice, a punto de morir en el versículo 87, que ya otras hermanas seguramente lo van a tomar, dice que estaba a punto de morir el salmista y sin embargo estaba escribiendo este Salmo 119. En otro momento dice que había gente esperando afuera para destruirlo el salmista, en el 95, y también estaba agradecido por eso. La lección que Dios le da a través de este salmo al salmista es tan grande para él, lo agradece tanto, que en uno de los versículos que sí hoy vamos a tomar, que es el 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así que el salmista aquí no ve a la ley como un mero código árido, seco, duro, sino que ve a Dios a través de estos consejos. Ve cómo Dios le ama primero y cómo le enseña a enfrentar estas situaciones. Así que el salmista no solo encuentra soluciones para su vida, sino que encuentra a Dios mismo en estas indicaciones que Él le da. Así que, ¿cómo no va a ser un poema de amor a la ley, a saber cómo obedecer la ley de Dios? A nosotros nos toca hoy
el verso 9, que va desde el 65 al 72. Y en este salmo, para hacer un resumen, el salmista también exalta la benevolencia de Dios, por eso el verso 9 tiene como letra predominante del alfabeto hebreo Tet, y Tet significa la bondad. Entonces, este salmista compara la benevolencia de Dios y también en un contraste con lo que vive él, que a veces lo vive por dos razones, por su culpa y por culpa de la gente mala que está afuera. A veces ha sido él el mismo provocador de sus descarríos, pero a veces han sido personas de afuera que lo quieren humillar, maltratar o, ya lo vamos a ver en otros versículos acá adelante. Así que ahí hay un contraste entre estas dos cosas, entre la bondad de Dios y lo que la vida le depara a cada uno, que nos puede pasar también a cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que nos hace ver que a veces el peor enemigo para tener problemas somos nosotros mismos, porque a veces nosotros somos los que tropezamos por nuestras propias ideas o que no obedecemos lo que Dios quiere. Y sí, tenemos la ayuda de afuera, de los malignos, de los que no conocen al Señor Jesús y que obran en contra de los hijos de Dios, porque Satanás tiene agarrados sus corazones. Entonces ellos están siendo usados por Satanás para estar en contra del cristiano. Entonces, ese sería el resumen de los 8 versículos que vamos a tener en cuenta hoy. Así que vamos a leer el 65 y el 66, que yo los tengo como que el salmista acá tiene la palabra de Dios que trae un beneficio en un tiempo de aflicción. ¿Quiere alguna leer el 65 y el 66? Digo por la garganta que así me alcanza hasta el final. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces aquí empezamos con el salmo, el noveno salmo. Dijimos que Tet significa la bondad. Y el salmista dice, bien has hecho con tu siervo. Lo primero que hace el salmista acá es agradecerle, hace una alabanza a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Empieza agradeciéndole a Dios lo que Él ha hecho, los beneficios que Dios tiene para sus hijos, conforme a la palabra de Dios, dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en lo que bien ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué Dios nos hizo? Nos buscó, nos amó, nos salvó, nos dio de su espíritu, nos puso en su familia, nos hizo aceptos delante de Dios, nos trabajamos para su obra y dice que al final Él nos va a recompensar y podemos decir, pero cuántas cosas de lo que Dios ha sido bueno con nosotros, cómo no ser agradecidos con lo que Dios ha hecho. Dice, bien has hecho con tu siervo. Todo lo que Dios ha hecho con sus hijos, con sus siervos, ha sido conforme a su palabra. Y entonces me acordaba cuando leía esto del Salmo 103. Miremos un poquito el Salmo 103, que desde que se inicia el Salmo 103, empieza diciendo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y termina el Salmo con el mismo texto, bendice alma mía a Jehová. A veces tenemos que decirle a nuestra alma o a nuestro ser, tenemos que bendecir a Dios por lo que ha hecho con nosotros, por lo bien que ha hecho con nosotros. El salmista le dice en ese Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, no bendigo yo siempre a Jehová, no, bendice, alma mía bendice, no te olvides de los beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Así que como ejemplo me gustó ese salmo. Y como dice, terminando el 65, dice, conforme a tu palabra, quisiera hacerles acordar de cuando el ángel le dice
a María, cuando le anuncia que va a ser portadora del Hijo de Dios, que va a llevar en su vientre al niño Dios, y le dice, Lucas 1:38, yo lo tengo anotado acá, y ella le responde, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Siempre lo que el Señor hace con nosotros es conforme a su palabra. Así que entonces, empezando el salmo, el salmista está agradecido por lo que Dios hace. Y en la segunda parte, en el 66, dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Y ahí el salmista le está haciendo una petición. Una petición. No sé por qué me sale. Ay, le saqué algo que me tapaba arriba. En esta petición que hace el salmista, donde dice, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Qué es buen sentido y sabiduría? Enséñame, dice. El buen sentido es el gusto por las cosas divinas, es el gusto por lo que a Dios le agrada. Entonces quiere decir que nosotros no lo traemos incorporado a ese buen sentido y sabiduría. Por eso el salmista le pide que le enseñe. Enséñame buen sentido, enséñame a tener gusto por las cosas divinas. Entonces, no lo traemos incorporado y lo tenemos que aprender. Y me pareció un ejemplo muy lindo y lo vamos a buscar en Hebreos 5:14. Hebreos 5:14, y si alguien lo quiere leer también me gustaría, por favor. 5:14. No sé si Pero lo el tenés. alimento, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, muchas gracias. Claro, dice que para el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquella persona madura es madura, ¿por qué? Porque dice, porque tienen el uso, por el uso, tienen los sentidos ejercitados. O sea, si el salmista le está diciendo, enséñame buen sentido, y Pablo le dice a los tesalonicenses, aquellas personas maduras que pueden recibir el alimento sólido son aquellas que por el uso tienen ejercitados sus sentidos. O sea, nosotros lo podemos aprender, pero si no lo ponemos en práctica, no vamos a poder ser maduros, porque dice que por el uso, ejercitados por el uso, tienen el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué nos equivocamos nosotros? Porque ese discernimiento no lo tenemos claro, porque no hemos hecho uso de ese buen sentido y sabiduría que Dios nos da, pero hay que ejercitarlo. Entonces, a veces olvidamos aprender este buen sentido y sabiduría, ¿y qué hacemos? Nos confiamos en nuestro propio corazón, en nuestro propio criterio o en nuestra conciencia. Y si esa conciencia, ese criterio no está alumbrado por la palabra, nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar como nos pasa muchas veces. Somos mucho más propensos a equivocarnos actuando solamente por nuestro criterio. Pero si tenemos el sentido ejercitado, no vamos a defraudar a Dios en este aspecto. Entonces, y abajo decía el texto, porque tus mandamientos he creído. Entonces, si creemos que Dios en su palabra nos va a enseñar el buen sentido y nosotros vamos a ejercitar ese buen sentido, entonces no nos vamos a equivocar y vamos a vivir esa vida en buen sentido y sabiduría, como dice el salmista. Ahora vamos a pasar a los otros dos versículos, que serían el 67 y el 68. Y el título que tiene acá sería como que la bondad de Dios la ve el salmista aún en la corrección. Y por favor le voy a pedir a otra hermana que pueda leerlo los dos.
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Muchas gracias, Ale. Em, Aquí es el momento de las lecciones, ¿no? Dice, descarriado andaba. Ahí es como cuando decíamos al principio que las cosas que le sucedían al salmista a veces eran por su propio tropiezo, por su propio descarrío. Y en este caso dice, apartado andaba, yo descarriado andaba. Las lecciones a veces las tenemos que aprender en forma difícil, porque somos tosudos. Me acuerdo de una hermana que no sé si está acá hoy, pero esa hermana cuando habló de los salmos dijo, lección no aprendida, lección repetida. Y tenía tanta razón, porque si no aprendemos las lecciones, las vamos a tener que repetir, porque la idea de las lecciones, de la corrección, es para corregir justamente, y si eso no se corrige, vamos a seguir dando vueltas en el monte hasta que nosotros podamos entender la razón de esa corrección que Dios está haciendo en nuestra vida. Y miren, tengo un texto que me parece muy, muy claro, el de Primera Tesalonicenses 3:3. Primera Tesalonicenses 3:3. Lo tengo acá cerquita, así que se los leo. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Aquí él está hablando, Pablo, a los tesalonicenses también, y les dice, em, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Los cristianos, los creyentes, sabemos, porque el mismo Señor nos dijo, que en este mundo tendríamos aflicción. Pero confiad, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y aquí Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, no se inquieten por estas tribulaciones, porque ustedes saben que para esto estamos puestos. Tendremos que pasar tribulaciones. Más tarde que temprano tendremos que pasar tribulaciones. Quizás sean físicas, quizás sean enfermedades, quizás sean dolores de otro tipo, quizás sean pérdidas de otro tipo, pero tribulaciones vamos a tener. Un hermano en una predicación me quedó muy claro el hecho de que decía que para el cristiano teníamos que tener bien segura tres veces: la salvación, el sufrimiento y la santidad. El cristiano toda su vida arrastra o la lleva incorporada la salvación, el sufrimiento y la santidad. Así que no nos tenemos que asombrar por las tribulaciones, porque estamos puestos para esto. Esto no es el todo de la persona. Sabemos que tenemos un futuro lleno de gloria y un futuro lleno de cosas hermosas que Dios dice que ojo no vio ni oído yo, es lo que Él tiene preparado. Así que esto es momentáneo, tribulación momentánea, dice en otro momento otro apóstol. Así que entonces las correcciones son duras, a veces son difíciles, a veces, y si nosotros no la entendemos, nos va a costar repetirla y vamos a tener que repetirla. Hay un escritor que dijo algo que me hizo acordar de mi niñez y que primero les voy a contar mi historia de la niñez antes de decir lo que dijo el autor. Cuando nosotros éramos chicas, le estoy hablando de hace 50 años atrás, ¿no? Tengo 66. Mi mamá nos hacía sacar la alfombra, colgarla en el cordel del patio y con un palo grueso había que golpearle a la alfombra hasta que se salieran toda la tierra incorporada que tenía la alfombra, que siempre atrae mucho, ¿no? Así que había que golpearla bien, golpearla bien, golpearla bien para que saliera el polvo y todas las cosas. Y este hermano decía, así como azotar y golpear la ropa con un palo elimina la polilla y el polvo, dice, así las aflicciones eliminan la corrupción del corazón. Y tenía mucha razón. Si a la alfombra la golpeaba poquito, le van a quedar todas las cosas esas metidas adentro, toda sucia, no va a quedar limpia. Pero si la sacudo como me mandaron a sacudirla,
va a hacer el efecto esperado, va a quedar limpia. Entonces, a veces necesitamos nosotros esa corrección de parte de Dios para sacar esas impurezas que nosotros vamos acumulando. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos pecadores, porque somos salvados, pero seguimos haciendo cosas a veces que no está dentro de lo que a Dios le agrada. Así que, y otro texto que tengo también para estos dos versículos, que es Hebreos 5:8, y es un texto que lo aprendí hace poco porque no lo entendía. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo quiere leer? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí está. Gracias, Ali. Bueno, qué tremendo, ¿no? Aquí está hablando del Señor Jesús. ¿El Señor Jesús no sabía lo que era la obediencia? Claro que lo sabía. Él era santo. Él desde la eternidad pasada era santo. Él obedeció a su Padre, vino a este mundo, se despojó de toda esa gloria que tenía, que fue a la cruz, murió, resucitó y en todo momento él obedeció a su Padre. Él sabía lo que era la obediencia. Pero cuando habla acá de obediencia, habla de la obediencia que el esclavo tenía a sus amos. Esa obediencia ciega, esa obediencia en la que no podía emitir nada, o sea, lo que le decían tenía que hacer. A esa obediencia se refiere en este versículo. Por eso dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y al haber hecho eso él, cuando nosotros pasamos por este tipo de tribulaciones, es el único que puede solucionarnos el problema y el que puede entender cómo nos sentimos nosotros, porque él estuvo en la carne y él sabe lo que una persona en la carne siente. Sin pecado él, pero él nos conoce a nosotros. Así que, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Hasta eso se tuvo que someter el Señor por amor a cada uno de nosotros. Y, y me gustó mucho, es un texto impresionante para mí porque yo no entendía, digo, pero ¿cómo? Si él sabía así que estuve buscando y me tocó un tema muy lindo también de autor y consumador de la fe, entonces lo busqué y ahí entendí cómo era el tema de la obediencia a Dios. La obediencia del esclavo, siendo el hijo, el rey, el hijo de Dios, el dueño de este mundo, se tuvo que someter como un esclavo para poder ayudarnos a nosotros después cuando estuviéramos en este tipo de situaciones. Y la segunda parte del versículo que decía, me fui de Salmos, decía, bueno eres tú y bienhechor, ¿cierto? Salmos 119, exacto. Bueno eres tú y bienhechor, el 68, y acá usa la palabra con la que empezamos el verso, que sería te, que sería la bondad. Entonces, esta palabra, el salmista alaba a Dios por lo que Él es, bueno. Dios es bueno. Y también alaba a Dios por lo que Dios hace. Dios es bienhechor. No, hace todo lo bueno para nosotros. Lo que Dios es, lo que Dios hace. El salmista nos hace la diferencia en estos dos versículos. Ahora nos toca el 69 y el 70. El 69 y el 70, el título que tengo es que todavía el salmista se deleita en la ley de Dios a pesar de los ataques de los adversarios. Si alguien, hermana, lo puede leer los dos, el 69 y el 70. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Muchas gracias. ¿Cómo es la obra de Satanás en el corazón de las personas que no le conocen a Dios? Porque esos son los instrumentos que Satanás usa para ir en contra de los cristianos. Porque
Forjaron mentira a los soberbios, dice. Al mismo Señor Jesús se le presentaron gente mentirosa, testigos falsos, que hablaron en contra de él. Y eso se lo hicieron al Señor. ¿Cómo no nos harán a nosotros cosas? Pero si nosotros hacemos caso a como vimos anteriormente, enséñame buen sentido y sabiduría, con el vivir nuestro, vamos a mostrarles a esas personas que hablan mal de los cristianos o de un cristiano en particular, que no es nada que ver con lo que están diciendo. O sea, Pablo en otro momento dice, somos cartas leídas para los demás. Así que tenemos que vivir vidas que a los demás no tengan que decir de nosotros. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta a estos adversarios y mentirosos que hablan mal de los hijos de Dios? La mejor respuesta es una buena vida. Una vida vivida en buen sentido y sabiduría. Esa es la mejor forma. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo uso de ese buen uso de esa sabiduría que Dios nos da. Practicarla, ejercitarla, ¿no? Como vimos anteriormente. Me gustó un ejemplo que contaba ahí donde yo leía, que un amigo le contó a Platón, dice, de las barbaridades que los enemigos decían de Platón. Entonces, Platón dice, le pregunta, ¿qué piensa de esto? Y él le dice, viviré de tal manera que nadie les creerá. Pueden decir cosas de nosotros, pero si mi vida está mostrando otra cosa muy santa, muy de Dios, muy de acuerdo a lo que Dios quiere, no van a poder decir nada. Pero si yo digo una cosa y vivo otra, seguro que mis palabras van a hablar, mis hechos, digo, van a hablar más fuerte que mis palabras, ¿cierto? Entonces, nuestra vida es la que va a hacer callar a estos adversarios. Y dice, quería mirar también ahí otro texto en 1 Timoteo 4:2. Dice, que termina el texto acá, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Si yo guardo tus mandamientos, esos preceptos que Dios me dio a mí me van a librar de las calumnias de los demás. Así que tengo esa salida. Y quería mirar Efesios 4:19, que había un ejemplo ahí también que me gustó. Efesios 4:19. Efesios 4:19 dice, 4:2, perdón, Efesios no, 1 Timoteo era. Ese también lo tenía, pero me pareció más claro, 1 Timoteo 4:2. Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pero si empezamos a leer desde arriba, desde el 4 incluso, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, estos son en los postreros tiempos. Habrá mentirosos y habrá gente que te diga que lo que estás haciendo está mal. Y no tenemos que creerle. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que dice la gente. Nosotros nos dejamos llevar por este manual de instrucciones con el que se dejó llevar y enfrentó las situaciones el salmista. Así que nosotros tenemos ese ejemplo. Y los últimos versículos, el 71 y el 72, que yo lo tengo acá como una apreciación aún todavía por la bondad de Dios en tiempos de aflicción. Y dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Cuando hablábamos al principio decíamos que
hasta le agradece el salmista a Dios el haber sido humillado, porque así aprendió los consejos que Dios le daba a través de estos salmos. Y me gustó también una forma que leí de Lutero y que decía, yo nunca, y me llamó la atención esto, yo nunca llegué, dice, yo nunca supe el significado de las aflicciones hasta, nunca supe el significado de la palabra de Dios hasta que llegué a la aflicción, decía Lutero. Tuvo que llegar a la aflicción para poder entender el significado que tiene la palabra de Dios. Eso lo dice el salmista. Bueno me había sido ser afligido para poder entender tus estatutos. Entonces, y Lutero lo dice clarito, nunca hubiera sabido el significado si no hubieras pasado por aflicciones. Siempre dice, sigue diciendo Lutero, siempre la he encontrado, dice, como uno de mis mejores maestros de escuela. La palabra de Dios como uno de sus mejores maestros de escuela. Entonces, para el creyente, para el cristiano, para nosotras, ¿cuál sería la peor aflicción? La peor aflicción, hermanas, que podemos llegar a tener nosotros es aquella que no nos enseña nada. Esa es la peor aflicción que podemos tener. Es una aflicción perdida. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, si no la aprendimos, la vamos a repetir. Entonces, ¿por qué la perdemos a esa aflicción? Porque es una aflicción perdida. Porque no nos volvimos a Dios, no buscamos lo que Dios quería decirnos a través de ella, entonces esa aflicción la pasamos, pero la perdimos, porque no tuvo efecto en nosotros, no tuvo bendición en nosotros. Y todo lo que Dios hace para nosotros es bendición. Bien has hecho con tu siervo, empezamos leyendo. Así que todo lo que nos pase es para una bendición, es para algo provechoso, es para corregirnos, o es para alentarnos, o es para volvernos si estamos equivocados. Así que entonces, lo que nos queda claro con todos estos 8 versos que hemos visto, es que la palabra de Dios tiene que ser para nosotros más querida que nuestros propios amigos. Tenemos que estar más cerca de la palabra que de nuestros propios amigos. Y más querida que la vida propia sería. Más cerca que de los amigos y más querida que nuestra propia vida. Y también puse más dulce que la libertad. Es lindo ser libre, es lindo en el país en el que estamos y damos gracias a Dios que podemos reunirnos, que podemos hablar de la palabra, que podemos juntarnos y está bien. En otros países no lo pueden hacer, lo hacen a riesgo de sus propias vidas. Si es dulce la libertad para nosotros, debería ser más dulce tener la palabra con nosotros todo el tiempo. Esto debería ser lo más dulce para nosotros. Y más dulce que nuestras propias comodidades. Estamos muy tranquilos, estamos bien de salud, tenemos trabajo, tenemos... Esa comodidad está bien, pero para nosotros el hecho de estar con la palabra debería ser por encima de todas esas cosas. Así que, como les decía, aprendí mucho desde que empezaron con el Salmo 119. Para mí ha sido bendición todo lo que hemos escuchado. Y esto especialmente me ayudó a aclarar un montón de cosas en mi vida. Y espero y quiero que el Señor haga lo mismo con ustedes y con cada una que pueda escuchar el audio también. Porque es la palabra de Dios la que nos va a guiar a todo, a todo. Si estamos felices, es la palabra de Dios la que nos alienta también a tener esa felicidad. Si estamos tristes, el Señor nos consuela. Y como decía el pequeño corito que yo les cantaba, tu palabra, mi Señor, quien me ayuda. Como un bálsamo mi pena calma cuando estamos apenados. Haz que siempre fluya en mí esa palabra para mitigar toda la sed que tengo adentro. Así que bueno, hermanas, muchas gracias por compartir esto, dejarme compartir esto. Y bueno, y seguimos escuchando el Salmo 119. Le agradezco al Señor por ustedes que tuvieron esa idea del Señor en sus corazones de poder aprenderlo. Una muy buena ejercitación. El Señor les bendiga.